Hola estudiantes, padre, familia, reciban un cordial saludo de parte de la institución educativa Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra y esta vez entramos a nuestra tercera clase de este último bimestre del año. El día de hoy tenemos el capítulo estudiantes de función inversa, pero para ver la función inversa necesitamos conocer algunas nociones previas, como por ejemplo, conocer que es una función iyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Entonces vamos a empezar de manera rápida explicando cada una de ellas. Se dice función inyectiva a una función donde a cada elemento del rango le corresponde un único valor del dominio. Veamos un pequeño ejemplo por aquí. Si tenemos nosotros esta función, podemos ver aquí que está nuestro conjunto de partida y nuestro conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Por aquí tenemos el 2, el 4, el 5 y por aquí el 9 y el 12. Por ejemplo, ahí está la función. Esta es una función inyectiva porque a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un único elemento del conjunto de partida. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo no sería función inyectiva? Cuando, por ejemplo, se presente aquí de repente un 1 y él también se dirija al 9, ¿no? En este caso vemos que el 9 tiene dos elementos en el conjunto de partida. Entonces ya no sería una función inyectiva. ¿De acuerdo? Va a ser una función inyectiva cuando a cada elemento del rango le corresponde un solo elemento, un único elemento del conjunto de partida. Listo. Y se puede determinar de esta manera, ¿no? Acá bien se menciona. Sé que es una función inyectiva, sí, solo si f de x1 es igual a f de x2. Entonces x1 va a ser igual a x2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya sabemos qué cosa es una función inyectiva. De manera gráfica también lo podemos tener de esta manera. Date cuenta que aquí tenemos una función. ¿Y cómo vamos a determinar si es una función inyectiva? Trazando una línea horizontal o una línea paralela al eje de abscisas. Si tú cortas y corta en un punto a la función, quiere decir que es una función inyectiva. Cosa distinta es en esta función. Vemos que la función es esta. Si trazas una línea horizontal o paralela al eje de abscisas, vamos a darnos cuenta que lo está cortando en 3 puntos. En ese caso no es una función inyectiva. Ahí no sería una función inyectiva, ¿no? Muy bien. Veamos ahora qué es una función sobreyectiva, suprayectiva, epiyectiva, suryectiva, también conocida en algunos textos. Cuando el codominio o el conjunto de llegada, a ver, vamos a ponerlo por acá. El conjunto de llegada es igual al rango de la función, de esta función f. Cuando el conjunto de llegada y el rango son iguales, se dice que es una función sobreyectiva, suprayectiva, epiyectiva, suryectiva. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto de llegada debe ser igual al rango. En ese caso se dice que la función es sobreyectiva. ¿Cuándo no lo sería? A ver, por ejemplo, si acá tenemos un 7 y aquí no tenemos un valor, ¿no? No tenemos un elemento que en el conjunto de partida. Entonces, ahí, ¿qué sucede? ¿Podremos decir que es sobreyectiva o no? Podemos darnos cuenta que el conjunto de llegada son los elementos 7, 9 y 12. Y el rango es 9 y 12 únicamente. Recuerda que el rango proviene de esta función, esta relación que existe, ¿no? Entonces, aquí vemos que el conjunto de llegada no va a ser igual al rango. ¿De acuerdo? Muy bien, estoy poniendo ejemplos también de cuándo no lo son. Entonces, en ese caso ya queda todo claro. Muy bien, muchachos, ¿y cuándo es una función biyectiva? Una función biyectiva, por su propio nombre, bi, es cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. La función inyectiva es entonces cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a analizar la función inversa.
¿Qué te dice la función inversa? Necesariamente toda función tiene inversa siempre en cuando sea una función biyectiva. ¿Está bien? Entonces hay que tener eso en consideración. Va a ser una función inversa siempre en cuando sea una función biyectiva. Entonces, existe un procedimiento, ¿no? Existe una forma de resolver. Y vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo. Aquí tenemos nosotros, en este pequeño ejemplo, te dice, f de x es esta función, determina su inversa si existe. Para determinar si existe, lo que tenemos que hacer es trabajar de esta manera. Recuerda esto de aquí, va a ser fundamental para ver si es inyectiva. F de x1 debe ser igual a f de x2. De acá, sí, solo sí, x1 va a ser igual a x2. Ahí está. Eso de ahí es lo que tenemos que trabajar para ver si es una función inyectiva. Recuerda que debemos demostrar si existe o no. En ese sentido, lo que vamos a hacer en la función, aquí vamos a reemplazar por x1 y aquí también por x1, porque él va a ser f de x1. ¿De acuerdo? Entonces tendremos 3 por x1 más x1 más 1 entre x1 menos 5. Ahí está, bien hecho. Listo. Ahora recuerda que aquí ya tenemos él, ahora te dice va a ser igual a f de x sub 2. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Aquí vamos a analizar f de x sub 2. Quiere decir que él va a ser x sub 2 y el de aquí va a ser x sub 2. Será entonces 3 por x sub 2 más 1 entre x sub 2 más menos 5. Listo, muchachos. A ver, eso entonces es lo que se empieza a resolver aquí. El de aquí va a pasar a multiplicar, el de aquí también pasa a multiplicar, realizas esta operación algebraicamente, vas a llegar a esta conclusión final, 16x sub 2 es igual a 16x sub 1. Simplificas y tienes que x sub 2 es igual a x sub 1. Por lo tanto, lo cual demuestra que sí es una función inyectiva, sí existe entonces. Ahora, como ya existe, demostremos la inversa. ¿Cómo se hace la inversa? Sencillo, el procedimiento te dice lo siguiente. A x lo vamos a reemplazar por y. Mira, ten en cuenta que aquí f de x, él es y. Por esa razón se coloca aquí y es igual a 3x más 1 entre x menos 5. Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar en lugar de y, en lugar de x vamos a reemplazarlo por y a todo. En lugar de x, y acá vamos a tener aquí lo siguiente, ¿no? 3x más 1 entre x menos 5. En lugar de x lo reemplazamos por y. ¿De acuerdo? Entonces diremos aquí 3y más 1 entre y menos 5. Vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos cambiado el lugar de y por el lugar de x y el lugar de x por el lugar de y. Realizamos la multiplicación aquí, sería x por y menos 5 es igual a 3y más 1. Ahora lo que vamos a hacer es despejar y. Vamos a despejar y. Aplicamos propiedad distributiva, así de esta manera. Vamos a despejar y, recuerda, entonces vamos a traerlo aquí, xy menos 3y es igual a 1 más 5x. Factorizamos y, x menos 3 igual a 1 más 5x, y seguimos despejando de esta manera, 5x más 1 entre x menos 3. Y aquí tenemos lo que viene a ser la inversa. Eso quiere decir que y a él será la inversa de x. La inversa de x. Y la inversa de x se denota de esta manera. F a la menos 1 de x. Esa entonces será nuestra función inversa. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces vamos a empezar a resolver nuestros problemas. Empezamos con el primero. Te dice, ¿cuál de las siguientes gráficas corresponde a una función inyectiva? A ver, vamos a hacerlo rápidamente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Trazar una línea horizontal
una recta paralela al eje de abscisas. Tú trazas una y en cuántos puntos lo está cortando, puedes darte cuenta que lo está cortando en un punto. Lo está cortando en un punto. Por lo tanto, diremos que esta sí será una función inyectiva, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a una función inyectiva? El de aquí corresponde a una función inyectiva, ¿ya? Pero vamos a ver si la 2, vamos a empezar con la 3. La 3 corresponderá, vamos a trazar una línea paralela al eje de abscisas y podemos darnos cuenta que aquí lo corta en 2 puntos. Entonces esta no es. Vamos a la siguiente gráfica. Una paralela al eje de abscisas y podemos darnos cuenta que lo corta en 2 puntos. Entonces esta tampoco es. Por aquí trazamos una recta. Vamos a hacerlo más finito para darnos cuenta. Da la impresión de que cuando lo cortes no va a tocar en 2 puntos. Si toca en 2 puntos, me parece que aquí sí va a tocar en 2 puntos, ¿no? Aquí sí toca en 2 puntos. Si toca en 2 puntos, entonces tampoco es. Entonces tampoco sería una función inyectiva esta, ¿no? La única sería la número 1. A ver, en la número 3, ¿qué cosa te dice? Calcula a ver si la siguiente función es inyectiva. Te están confirmando que es una función inyectiva y recuerda que todo elemento del conjunto de llegada va a tener un único elemento en el conjunto de partida. Por lo tanto, ¿eso qué cosa quiere decir? Que los pares ordenados aquí, por ejemplo, este par ordenado y el de aquí, necesariamente van a ser iguales. Entonces, nosotros diremos que b al cubo menos 1 debe ser igual a 7. Ahora aquí vamos a despejar 8 y b necesariamente será 2. ¿Qué más sabemos? Como te dice que es inyectiva, este par ordenado con este van a ser necesariamente iguales porque el conjunto, repetimos, de llegada va a tener un único elemento en el conjunto de partida. Entonces ellos deben ser necesariamente iguales. Diremos aquí que 3a menos 5 debe ser igual a 4. Despejando, tendremos que a es igual a 3. Tenemos el valor de a, el valor de b. Lo que te están pidiendo en el problema es calcular la multiplicación. Será 6. Siguiente problema. ¿Qué te dice aquí? Te dice si la función, acá vemos el conjunto de partida y el conjunto de llegada, está claramente ahí. Vamos a cortarlo por aquí, vamos a sacarlo. Ahí está. Ahí está el conjunto de partida y conjunto de llegada. Ya más grande para que se identifique rápidamente. Muy bien. Aquí ponemos conjunto de partida, conjunto de llegada. Listo. Ya. Te dice que la función, de modo que f de x es suprayectiva. Entonces, para que sea suprayectiva, te dice que el conjunto de llegada debe ser igual al rango. Muy bien, entonces ya tengo el conjunto de llegada, ya sé cuál es. Entonces, lo que necesito hallar ahora es el rango. Lo bueno que me dan la función. Te dice que es esta de aquí. Y te dan el dato que es suprayectiva. Excelente. Entonces, yo del dato, yo sé que x, yo sé el dominio ahorita, ¿no? El conjunto de partida es el dominio. Yo sé que x es mayor o igual a menos 4, pero menor a 10. Yo quiero hallar el rango, entonces vamos a hallarlo. El rango va a ser él, pues, ¿no? Porque recuerda que él es y. Y es igual a 5x menos 1. Muy bien. Vamos a calcularlo entonces. Multiplicamos por 5. Recuerda que en el centro tengo que hacer aparecer la función. Acá por 5 será menos 20. 5x. Y por aquí 50. Siguiente paso. Restamos la unidad. Sería menos 21. Por aquí 5x menos 1. Y acá 50 menos 1 será 49. Listo. Ya tenemos aquí y, que ese es el rango, ¿no? Recuerda entonces, el rango de la función será igual a el intervalo menos 21 cerrado
hasta el 49 abierto. Oye, y el conjunto de llegada, o el codominio, también llamado, o la imagen, también llamado de esa manera, va a ser el intervalo de A cerrado hasta B abierto. Entonces, fácilmente puedes saber quién es A y quién es B, ¿no? A es menos 21 y B es 49. Lo que te piden en este problema es A por B. Y el resultado aquí entonces será 1029 negativo. Ahí está. Esa será nuestra respuesta. Problema número 6. Tienes nuevamente por aquí el conjunto de partida y el conjunto de llegada de la función g en este caso. Ahí está. Conjunto de partida, conjunto de llegada. A ver, te dice nuevamente que su proyectiva y te dan la función. A ver, te dan la función, te dan esta función, ¿no? Vamos a cambiar de color. Te dice que la función es la función g. La función g de x va a ser igual a x al cuadrado más 4x más 1. A ver, necesariamente para desarrollar esta función tienes que darle forma, ¿no? ¿Recuerdas? Él va a ser igual a x al cuadrado más 4x más 4 menos 3. Ahí está. Le he dado forma porque acá he formado un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Será x más 2 elevado al cuadrado menos 3. Esta es la función g. ¿Ya? Listo. Entonces, yo quiero hallar el rango para igualarlo con el conjunto de llegada y hallar de esa manera el valor de m y el valor de n. Entonces empezamos con el dominio. Te dice que x es mayor o igual a menos 1, pero menor a 3. Vamos a hacer que aparezca entonces y, o sea, este valor de x más 2 al cuadrado, ¿no? Sumamos dos unidades, por aquí será 1, x más 2 y por aquí será 5. Ahora lo elevamos al cuadrado, por acá será 1, x más 2 al cuadrado y por aquí tendremos al cuadrado 5 a 25. Ahora vamos a restar 3 unidades, menos 2 por aquí tendremos x más 2 al cuadrado menos 3, ¿correcto? Y 25 menos 3 es 22. Muy bien. Ahora, ¿quién será él? El rango, recuerda, el rango de g va a ser el intervalo desde el menos 2 hasta el 22 abierto. Muy bien, ya tenemos eso. Ahora, recuerda que el conjunto de llegada te dice que es igual a el intervalo desde m cerrado hasta n abierto. Y recuerda, como te dice que es su proyectiva, quiere decir que el conjunto de llegada y el rango deben ser iguales. Por lo tanto, el valor de m es menos 2 y el valor de n es 22. ¿Qué cosa es lo que te están pidiendo en este problema? El valor de m más n. M más n entonces debe ser 22 menos 2, eso es 20. Listo, muchachos. Vamos entonces ahora con nuestro siguiente problema. A ver, tenemos aquí nuevamente un problema semejante al anterior, ¿de acuerdo? Te dan la función, te dan el conjunto de partida y el conjunto de llegada y te dicen que es su proyectiva. Excelente. Entonces, vamos a empezar con el dominio, ¿de acuerdo? Te dice que x es mayor que menos 3 y menor que menos 1. Listo, recuerda que el cochete invertido también significa abierto, ¿ya? A ver, te dice, vamos a restarle 2 unidades. Por aquí será menos 5. Por aquí x menos 2. Restarle 2 unidades será menos 3. Ahora lo vamos a elevar al cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos a elevar al cuadrado todo. Por aquí tendremos... elevar al cuadrado va a ser 25. La orientación recuerda que va a cambiar. Acá será 9 y también la orientación va a cambiar. Sería 9 positivo. ¿Está bien? Ahora vamos a restarle 3 unidades. Por acá tendremos 22 al cuadrado menos 3. Y por aquí tendremos 6.
¿correcto? Ahora te dicen que esta expresión, el rango, va a ser el intervalo desde el 6 hasta el 22 abierto. Y el conjunto de llegada te dice que es desde M hasta N. ¿No es cierto? Desde M hasta N. Entonces M vale 6 y N vale 22. Por lo tanto, diremos que M por N será igual a 6 por 2, 12. 6 por 2, 12 y 1, 13, 132. Por último, vamos a ver, vamos a calcular la inversa de la función. Si existe, te dicen, ¿no? Entonces, para empezar este problema, vamos a tratar de hacer un poquito más despacio para que nos alcance. A ver, vamos a tratar de llevarlo esto un poco más arriba para darnos más espacio y puede entrar este problema. A ver, ya, listo. A ver, primero, para demostrar si existe tenemos que ver que sea una función inyectiva, ¿correcto? Entonces vamos a decir aquí lo siguiente de manera rápida. F de x sub 1 va a ser igual a f de x sub 2, donde tendremos que comprobar que x sub 1 va a ser igual a x sub 2. Si comprobamos eso, diremos que es una función inyectiva. Empezamos entonces. Vamos a reemplazar primero f de x sub 1. Tendremos entonces aquí x sub 1 menos 2 entre 3 por x sub 1 menos 5. Va a ser igual a x sub 2 menos 2 entre 3 por x sub 2 menos 5. Listo. Empecemos a desarrollar, muchachos. Empezamos a trabajar con el álgebra. X sub 1 menos 2 por 3x sub 2 menos 5 va a ser igual a 3x sub 1 menos 5 por x sub 2 menos 2. A ver, realizamos nuestra multiplicación aquí. Tendremos x sub 1 por 3x sub 2 será 3 veces x sub 1 por x sub 2 menos 5 por x sub 1 más 10. A ver, me falta acá. Menos 2 por 3x sub 2 sería 6x sub 2 más 10. Seguimos. Ahora, 3x sub 1 por x sub 2 menos 6x sub 1 menos 5x sub 2 más 10. A ver, tenemos esta ecuación. Podemos simplificar por aquí. ¿Te parece? Ahora el menos 6x1 para acá, el menos 6x2 para acá, ¿de acuerdo? Tendremos entonces 6x1 menos 5x1 será 1x1 y 6x2 que va a pasar con positivo sería 6x2 menos 5x2 x2. Y comprobamos que x1 es igual a x2, por lo tanto si es una función inyectiva, entonces sí podemos hallar su inversa. ¿De acuerdo? Entonces empezamos acá. Hallando su función inversa. Hallando su inversa. Hallando la función, la inversa. Vamos a hallar la inversa. ¿Está bien? O sea, vamos a hallar f de menos 1. Ahí está. Eso es lo que vamos a hallar entonces. ¿Cómo hacemos ese procedimiento? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Recuerden, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Nosotros sabemos ya que la función es así. Y es igual a x menos 2. Ahí está. Sabemos nosotros que esta es la función. ¿Correcto? Nosotros tenemos que hallar la inversa de la función. Entonces, para hallar la inversa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Te decía hace un instante, vamos a reemplazar a x por y y a y por x. ¿Está bien? Entonces, donde veo y lo reemplazo con x y donde veo x lo reemplazo con y. Y menos 2. Ahora vamos a despejar. Tendremos por aquí x por 3y menos 5 igual a y menos 2. Aplicamos propiedad distributiva. Así de esta manera. Seguimos por aquí despejando y, recuerda.
3xy menos y, el 5x lo paso al otro miembro. Ahí está, vamos bien hasta ahora. A ver, seguimos por aquí entonces. Factorizamos el y, tendremos por aquí 3x menos 1. Y despejamos y finalmente de esta manera. 3x menos 1. Listo, muchachos. Ya terminamos. ¿Quién será él? Él es la inversa. Esta es la inversa. Listo. Por aquí tenía entonces la función y por aquí he tenido ahora la inversa. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? También determinar su dominio y su rango. A ver, primero, aquí para determinar el dominio de la inversa. El dominio de f de la inversa. ¿Quién será el dominio de la inversa? A ver, el dominio de la inversa va a ser los elementos que puede tomar X, ¿no es cierto? Entonces tenemos nosotros por aquí un bloccito, vamos a hacerlo de otro color. 3x menos 1, sabemos que hay una restricción, debe ser diferente de 0. Porque el denominador no puede ser 0. ¿Recuerdas eso? Despejas. Entonces x va a ser diferente de 1/3. Entonces, ¿quién será el dominio de esta inversa? Van a ser todos los reales menos el valor que no puede tomar. 1/3. Listo. Hallamos nuestro dominio. Ahora me están pidiendo el rango. Y hay algo importante que tienes que también saber en cuanto a este problema. El dominio de la inversa, de esta función es el rango de la función. Ah, ya. ¿Qué cosa quiere decir? Vamos a hacerlo por acá. Mira. El rango de la función, el rango de esta función, de la función f, ¿quién va a ser? Va a ser todos los reales menos 1/3. Y el dominio de la inversa va a ser los reales menos 1/3. Entonces, se cumple lo siguiente. Si yo hallo el dominio de la función, él va a ser el rango. Él va a ser el rango de la inversa. Entonces, ¿quién será el dominio de nuestra función? Recuerda que hay una restricción aquí. 3x menos 5 debe ser diferente de 0. Entonces aquí despejando tendrás que x va a ser diferente a 5/3. Diremos entonces que el dominio de la función va a ser los reales menos 5/3. Por lo tanto, el rango de la inversa va a ser los reales menos 5/3. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, ten en cuenta lo siguiente. El rango de la función va a ser el dominio de la inversa de la función. Y el dominio de la función va a ser el rango de la inversa de la función. De esta manera, entonces, concluimos nuestra respuesta. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido tu comprensión. Cualquier duda, no te olvides que en unos minutos entramos a la asesoría y podemos fortalecer más el aprendizaje de este capítulo. Hasta la próxima, muchachos.